Muy queridos amigos de nuestro canal ABC por Vida. Una vez más, bienvenidos. El tema para el día de hoy es la continuación, queridos amigos, del último tema. El último tema, como saben, fue Agenda 2030, un tema muy actual. Y en este programa vamos a tocar la segunda parte. Y para hacerlo está con nosotros nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante, Rosalba. Jordi, cordial saludo para ti, para quienes nos acompañan en estos programas, porque el programa uno ya como que fuimos presentando en qué consistía, ¿no? La Agenda 2030. Y hoy vamos a complementar para hacer una aclaración y una precisión de todo lo que detrás de la presentación de la Agenda 2030 se esconde y que a veces nosotros con una lectura o escuchando algo de la Agenda 2030, como que nos vamos olvidando y vamos recibiendo cosas que no son en la línea en que se debe entender este proceso de la Agenda 2030. Así es. A ver, decido, queridos amigos, recuerden que la Agenda 2030, según la misma ONU, es un plan de acción. ¿Ok? Podríamos decir, como algunos autores se refieren a la misma, es un plan de ingeniería social. ¿En qué consiste la ingeniería social? La ingeniería social consiste justamente en tener un proyecto y querer aplicarlo a la sociedad. De ahí ingeniería social. El problema es que no estamos delante de la construcción de edificios. Estamos delante de personas que tienen su propia forma de pensar, que tienen su propia libertad, sus propios proyectos y que muchas veces no van por el mejor de los caminos. Por ejemplo, hay gente que puede decir, sí, lo mejor sería, qué sé yo, lo mejor sería tener un carro de un determinado tipo, ¿sí? Pero es que a mí me gusta más el otro carro y yo quiero tener el otro carro. ¿Ok? Y esto aplicado a nivel macro. Entonces, el problema de los planes de ingeniería social como Agenda 2030 es que terminan por violar las libertades, no solamente de las personas, sino también de los mismos estados. Bien, ahora, queridos amigos, para continuar, nos interesa hacer una aclaración sobre lo que va a ser la Agenda 2030, de lo que significa hablar de Agenda 2030. Tengamos en cuenta que la Agenda 2030 es la continuación de los objetivos del milenio. Antes de la Agenda 2030, en el año 2000, se establecieron los objetivos del milenio, muy parecidos a los 17 objetivos de la Agenda 2030, pero eran simplemente objetivos, no llevaban el nombre de agenda. Es una cosa importante, aunque no lo parezca. ¿Qué pasa? Que en el año 2015 se le da el nombre de agenda. ¿Qué ha cambiado con el hecho de darle este nombre, usar esta palabra agenda? Es que decir la palabra agenda, también etimológicamente, significa aquello que debe hacerse. Es decir, en una agenda es tan importante aquello que se menciona como aquello que no se menciona. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que dentro de su objetivo principal es dedicarse al desarrollo en áreas rurales, eso significa que no debería meterse, qué sé yo, en las grandes ciudades. Es decir, en una agenda no solamente importa lo que se dice, que se va a desarrollar en áreas rurales esa empresa, sino también aquello que no se dice, es decir, si no se mencionan las grandes ciudades, porque posiblemente no sean de su interés, muy seguramente no sean de su interés. Esto es lo que sucede con la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos dice claramente cuáles son sus intereses y también omitiendo aquello que no dice, nos deja bien en claro aquello que no le interesa. Jordi, ¿y qué es lo que no le interesa a la Agenda 2030? Pues aquello que no menciona. No menciona, por ejemplo, la familia. La familia tradicional no la menciona. Ojo, es célula fundamental de la sociedad. Aquí, independientemente del credo, de la ideología, de lo que tú quieras, la familia es célula fundamental de la sociedad. No menciona tampoco el invierno demográfico ni el envejecimiento poblacional. Es una cosa curiosa. Pero sí habla de aborto, que tiene como consecuencia la reducción de la natalidad. Aquí una cosa muy importante, porque eh, aquellos que son favorables a la Agenda 2030 van a decir que la Agenda 2030 no en ningún sitio dice que apoye la reducción de la natalidad. Y es cierto, en ningún sitio lo dice con esas palabras, pero sí apoya los derechos sexuales y reproductivos, que son el aborto, que tiene como consecuencia la reducción de la natalidad. ¿Qué es lo que pasa? El invierno demográfico y el envejecimiento poblacional no es algo que afecte solamente a los países desarrollados, sino que afecta también a los países en desarrollo, porque es-
ya ha quedado claro el siguiente fenómeno, y es que las generaciones de los países, las nuevas generaciones de los países en desarrollo, migran a los países ya desarrollados en busca de una mejor calidad de vida, en busca de oportunidades. Y como justamente los países desarrollados pues no tienen la cantidad de personas que deberían tener debido al envejecimiento poblacional, entonces acogen esta nueva mano de obra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto afecta a los países en desarrollo que se quedan sin una buena porción de sus nuevas generaciones. Entonces, no es que solamente, bueno, el invierno demográfico, el envejecimiento poblacional afecta solamente a países desarrollados o países primermundistas. ¿No? Le pasa factura también a los países en desarrollo. Y ya para darte la palabra, Rosalba, es importante mencionar que en la Agenda 2030 no se hace referencia a Dios, a una trascendencia bien entendida, y importantísimo, tampoco se hace referencia a conceptos básicos para la convivencia humana, tales como la ética o la moral, que son la ética y la moral las que van a fundamentar aquello que está bien, aquello que está mal. La Agenda 2030 en ningún momento fundamenta lo que dice, esto es importante, en ningún momento dice, esto está bien por esto, por esto, por esto, por esto. No, no, no. Dice, esto está bien porque lo digo yo, porque aquí el que manda soy yo. En ningún momento se da el trabajo de fundamentación ético-moral. Entonces, esto que no menciona la Agenda 2030, como por ejemplo familia, Dios, trascendencia, ética moral, el invierno demográfico, hombre, son cosas, eh, vamos a decir, sine qua non para que se pueda dar un correcto desarrollo humano, un correcto desarrollo sostenible, que no se va a dar porque no se menciona esto que es esencial al ser humano. Te dejo la palabra, Rosalba. Así es, Jordi. Es que recordemos también un poquito lo que dijimos en el programa anterior, y es que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos y 169 metas que Así es. supuestamente tienen un carácter integrado e Sí. indivisible. Entonces, esto no se puede ya separar y abarcan las tres esferas: la económica, la social y la ambiental. Como bien lo decías tú, entonces es la presentación de una serie de estructuras, digo yo, de pensamiento consignadas en una escritura que de pronto como que llaman la atención, ¿verdad? Ujú. Pero en el fondo hay una manipulación de Sí. términos que Ujú. confunden el lenguaje con el Así cual es. la gente, los lectores y quienes escuchan también algo de la Agenda 2030, pues caen en una confusión, ¿no? Y empieza a asimilar el contenido de la Agenda 2030 como a mí me parece, ¿no? Yo entiendo esto, yo entiendo aquello, etcétera, etcétera. Se diversifica el verdadero sentido y sobre todo, bien lo decías tú, se desconoce la trascendencia del ser humano. Y cuando esto sucede, se pierde totalmente el objetivo principal que ha de ser el hombre, el bienestar, tanto personal como social, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de cosas que, pues muy lindas en su presentación, pero muy utópicas en la realidad y en la implementación. Es un Sí. largo proceso, ¿verdad? De consultas, de charlas, de debates, que conjuntamente como que iban a través de los años, en el 2013, en el 2014, entonces ya hacia el año 2014, en la primavera del 2015, como que fue saliendo un documento o un informe con el nombre El camino hacia la dignidad para el 2030. Fijémonos los términos que utilizamos en los informes, pero el objetivo era acabar con la pobreza y transformar vidas en el planeta. Este informe, ¿verdad? Se proponía, lo que bien nos decías tú, presentar una agenda, es decir, unas tareas propias que habían que realizarse y para transformar el mundo en un desarrollo sostenible, estamos hablando de mundo, en un desarrollo sostenible en la que las personas y el planeta ocupan el primer lugar. Por primera vez aparecen los objetivos ya mencionados
en el programa anterior y recordados en este, que formarían como el corazón de la agenda. Pero el resultado final fue recogido en un documento que se llama Transformar el mundo actual. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible lleva a eso, ¿no? A la transformación de un mundo en el cual nosotros vivimos para toda la universalidad del planeta. Entonces, fíjate cómo esta situación y esta presentación nos hablan de situaciones que casi que desconocen, porque cada región, cada área geográfica, cada país, pues tiene muchas necesidades, pero la pobreza que tú vives en tu país no es comparable a la pobreza que viven en otros países o la que vivimos en Colombia. Entonces, el análisis tan universal y tan general cae como una imposición a una realidad que se desconoce. Así, esto que tú acabas de decir es muy importante y a partir de esto podemos decir que desarrollo sostenible, tal como lo entiende la Agenda 2030, es imposible porque es contradictorio. No puede haber un desarrollo sostenible si es que no, si es que voy en contra de aquello que hace sostenible la vida humana, que es la misma vida, aquello que hace sostenible las sociedades, que es el hecho de tener al menos una tasa de recambio generacional, que no existe y la Agenda 2030 no la favorece, esto es importante, ¿ah? Sino todo lo contrario, favorece el aborto a través de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero que un pobre, presten atención aquí, queridos amigos, si yo quiero que un pobre se desarrolle, yo no puedo pedirle que use materiales ecológicos para al mismo tiempo cuidar el planeta. Eso es, como tú bien dijiste, Rosalba, es utópico. El pobre, porque o sea, todos creo que conocemos casos de pobreza real, no de pobreza, estas que se inventan, ¿no? De pobreza real. El pobre tendrá que salir, quemar cosas, meterse a la basura incluso. eh, Eso, queridos amigos, es digno y va en contra y va a favor del planeta. Claro que no. No podrá usar materiales ecológicos, tendrá que usar lo que tiene, tendrá que quemar quizás para cocinar, no podrá usar una cocina eléctrica, pero mientras se desarrolla tiene que pasar por ese proceso hasta que al fin llegue un momento en que pueda quizás tener su cocina eléctrica y su luz que no contamina, su electricidad no contaminante y todo lo que queramos. Pero mientras tanto eso es imposible, es utópico, es, Uh -huh. no, casi digo una palabra que no, pero vamos a decir así, es tonto, no quiero usar otra palabra, es tonto, ¿ok? Es tonto. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas de utopía y después terminaste diciendo que que se puede llegar a atentar contra la misma dignidad de las personas y su libertad, y también decía antes contra la libertad de los mismos estados, esto es algo, queridos amigos, que se da. Lo dijimos en el programa anterior. El ejemplo, la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es un ejemplo bonito para que no haya contaminación, para que haya una población, vamos a decir así, amigable con el planeta, una población que tenga todo el alcance de la mano, ¿no? Es bonito en la teoría, sí, pero es que en la práctica, como decía yo antes al inicio, hay personas que no quieren tener todo cerca. Hay personas que quieren vivir en el campo, pero tienes que recorrer 2 horas para ir a un hospital. Sí, pero yo quiero vivir en el campo. Déjame vivir en el campo. El problema de estos planes de ingeniería social es que terminan por ir en contra de la misma libertad humana. Y de suyo, las ciudades que fueron pilotos, experimento para la ciudad de los 15 minutos, no había nadie de acuerdo prácticamente. El único que estaba de acuerdo eran los gobernadores. Hay que ver cuánto recibieron, yo no quiero ser mal pensado. Pero después la población, no había nadie de acuerdo. Entonces, podríamos decir que la Agenda 2030 termina por ser una imposición en contra de la libertad de las personas. Sí, lo vemos en diferentes ejemplos que tenemos. Y ahora, Rosalba, si te parece bien, me gustaría pasar a decir qué es lo que piensa la Iglesia respecto de la Agenda 2030, porque sobre esto puede haber muchísima confusión. Te dejo la palabra para que empieces. Perfecto. Mira que frente a todas estas presentaciones de la Agenda 2030, la Santa Sede ha
ha hecho todo un análisis, porque de hecho ella ha participado en los debates, etcétera, pero advirtiendo siempre como madre, la iglesia, advierte algunas situaciones que no encadenan con, entre comillas, la mencionada dignidad que hacen ellos. Así es. La primera advertencia la podemos centrar en que la Santa Sede nos dice, los objetivos son apreciables y buenos, algunos más fundamentales que otros, pero la erradicación de la pobreza y del hambre o el cuidado del planeta, pues no puede tenerse de una manera tan general, porque Ujú. cuando hay demasiados objetivos, pues en una tarea tan humana, ¿verdad, Jordi? Pues como que nos vamos, tenemos tantos objetivos que no sabemos hacia dónde vamos caminando. Entonces se pierde el verdadero sentido del trabajo y del caminar de una acción o de un proyecto, cualquiera que este sea. Entonces, se habla de un excesivo idealismo, nos dice la Santa Sede. Aquí hay un Mm. excesivo idealismo y esto encaja con una posición como que son irrealizables las cosas que nos presenta la Agenda 2030 porque va más allá o quizás no son viables ni en la Agenda 2030 ni más adelante con los años. Decimos, cogen una macro necesidad, pero no la analizan, ¿verdad? Entonces vamos llegando quizás a la superficie, pero no tocamos el fondo de la necesidad. Sí, así es, de suyo, en un documento que generó la Santa Sede ante el primer aniversario de la Agenda 2030, y dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, la Santa Sede desea considerar ciertos principios al evaluar la Agenda 2030. Es importante, queridos amigos, que digamos lo siguiente, una aclaración. La Santa Sede no ha criticado directamente a la Agenda 2030, pero sí en este documento deja en claro la incompatibilidad entre la doctrina católica, revelada por Cristo, o dada al mundo por Cristo a través de su iglesia, y lo que pretende y lo que dice la Agenda 2030. Esto es importante. Son incompatibles, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos dice en la parte primera sobre los principios generales, nos dice comprensión del desarrollo humano integral. Nos dice el derecho a la existencia de la propia naturaleza humana se ven amenazados cuando ya no reconocemos ningún ejemplo por encima de nosotros mismos o no vemos nada más que nosotros mismos. Esto solo puede remediarse mediante el reconocimiento de una ley moral que está escrita en la propia naturaleza humana, una que incluye el respeto absoluto por la vida, por la vida en todas sus etapas y dimensiones y la diferencia natural entre el hombre y la mujer. Fíjense, con esto la Santa Sede se ha cargado como cuatro principios del 2030. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando el hombre no reconoce nada por encima de sí mismo, su propia existencia peligra, ¿no? Y aquí nos habla de la necesidad de fundamentar el bien y el mal, lo que decíamos, la ética y la moral. Y la Santa Sede dice, ¿y dónde se fundamenta? Fíjate, aquí ni siquiera dice que en Dios, dice en la ley moral natural que esté en la naturaleza. Evidentemente, los creyentes dirán esa naturaleza la creó Dios, por tanto hay conexión entre la ley moral natural y la voluntad de Dios. Pero desde un punto de vista meramente racional, decimos, pues la Santa Sede dice, oye, esa ley que todos deben respetar, que es básica para la convivencia humana, se encuentra en la misma naturaleza humana. Y sin el respeto de esta ley, pues no se respeta ni siquiera la vida, porque dice, esta ley incluye el respeto absoluto de la vida humana en cualquiera de sus etapas. Entonces, con esto, prácticamente la Santa Sede deja en claro el respeto absoluto de la vida humana en cualquiera de sus facetas, es decir, no aborto, no eutanasia, y al final termina diciendo, y la diferencia natural entre el hombre y la mujer. Se cargó también el objetivo que incluye el género o la ideología de género. Bien,
Por otro lado, tiene en el punto número 7 cuando nos dice que hay que reconocer al pobre como agente digno de su propio destino, nos dice lo siguiente: el desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no puede imponerse, esto es lo que decías tú, Rosalba, que cada uno se desarrolla libremente, de acuerdo a lo que, va a sonar feo esto, pero de acuerdo a lo que se le dé la gana, de acuerdo a lo que quiera. Bien, dice, sino que deben desarrollarse para cada individuo. Esto es importantísimo porque yo puedo tener una visión del desarrollo, una visión de lo que es sacar de la pobreza, pero puede que el pobre piense distinto, o puede que otra persona piense distinta. Y yo no puedo imponerle mi visión. Aquí, por poner un ejemplo, que puede servirnos mucho, yo conocí el caso aquí en Cusco de una señora muy pudiente, una señora que tenía mucha economía, pero tú la veías a ella y iba vestida, bueno, va vestida todavía, como los cholitos de comunidades campesinas. Sí, va con una pollera, con sus ojotas, sin medias, un gorro así, y uno la ve y dice, uy, esa mujer es pobrísima. ¿Pobrísima? Dinero es lo que le sobra. Tiene un negocio aquí, tiene un negocio allá, tiene un montón de cosas, pero ella vive pobremente. Es importante reconocer esto. El pobre como agente digno de su propio destino. Sabrá él cómo vivir su vida. No tengo que venir yo a decirle, ¿sabes qué? Esta casa así no tiene que ser, ¿ah? Tú en esta cama no puedes dormir. Tú esto no lo puedes hacer. No, déjalo, déjalo. Es su forma de salir de la pobreza. Bien. Y otro principio, después te doy la palabra a Rosalba, por favor. En este documento, la Santa Sede también nos dice que hay que proporcionar medios tanto espirituales como materiales. Y nos dice lo siguiente Mm. dentro de este punto. Nos dice, en términos prácticos, esto significa libertad religiosa y educación, entre otras cosas. Libertad religiosa y educación. Libertad religiosa que no se menciona en la Agenda 2030. Libertad religiosa que la Agenda 2030 la pisa prácticamente a la hora de usar determinados términos como madre tierra o a la hora de querer ser totalmente laico. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes que cumplir estos objetivos. La religión es una cuestión personal, es una cuestión subjetiva. Entonces, bajo ese argumento se termina por violar la libertad religiosa, también en ámbito educativo, donde finalmente los padres de familia ya no pueden escoger un colegio de acuerdo a sus principios religiosos, porque ese tipo de colegios no existe. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo con los principios universales que determinados entes internacionales quieren imponer. Te doy la palabra, Rosalba. Bueno, siguiendo la presentación que tú nos haces, creo que también la Santa Sede advierte sobre el nominalismo declaracionista. ¿Por qué? Porque en la Agenda 2030, como bien lo decías tú, hay ciertos términos que pareciera que conectan como la conciencia con la presentación eh, escrita de una forma estructurada, pero que está orientada hacia la credibilidad de aquellas personas no creyentes y también de las creyentes. Y ahí es cuando viene la confusión de todos aquellos que no están bien informados realmente de lo que está presente en esta Agenda 2030. Es un error que cae fácilmente la ONU, que en verdad puede afectar a todas las organizaciones e instituciones, así como a programas pastorales que duermen en los cajones. ¿Por qué? Porque la presentación es muy linda, pero tú vas a ejecutar ese proyecto y es irrealizable. Entonces, a pesar de que la aprobación se da por unanimidad, ¿verdad? Todos entusiasmados aprueban las cosas para luego después archivarla en armarios. Incluso a veces los colocan como un trofeo, ¿no? Porque tú generaste la idea, entonces eso te da presentación y eso te alimenta tu ego, pero a la hora de la verdad no se ha realizado absolutamente nada. La complejidad y multiplicidad de los problemas exige contar con instrumentos
técnicos de medida. Eso no es lanzar ideas así sin ninguna medición concreta y real en cada zona geográfica. Por esto, creer en una única solución teórica, pues nos saca de contexto porque esto no puede ser. Sí, y la Santa Sede también nos sigue diciendo que es importante que se respete el Estado de Derecho. Esto es importantísimo. Que se respete el Estado de Derecho, no solamente en el sentido, queridos amigos, aquí podríamos interpretar, no solamente en el sentido de que se respete la soberanía de cada Estado, la soberanía de cada país, sino que es importante que todo actuar de los estados y de la ONU que intervienen en los estados no solamente sea legal, sino que sea también legítimo. ¿Qué es lo que pasa? No sé si allí en Colombia pasará, Rosalba, pero aquí en Perú, siempre que hay algún caso polémico sobre aborto, sobre eutanasia, curiosamente hay también un pronunciamiento de la ONU que favorece el aborto, ¿bien? O otras prácticas, vamos a decir así, sospechosas, y que van en contra de la legalidad dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, es importante que se respete el Estado de Derecho. Y alguien podría decir, pero bueno, en otros países la legalidad sí permite el aborto, sí permite la eutanasia, permite muchas cosas. Ojo, es importante que el actuar humano no solamente sea legal, sino que también sea legítimo, es decir, que respete la naturaleza y la intención del Estado con relación a las personas. Y en este sentido, el atentar contra la vida de un inocente, sea por nacer o sea viejito, nunca puede ser legítimo. Esto es importante, queridos amigos. Por más legalizado que esté, yo no puedo decir que sea algo legítimo. Bien, y más adelante, y ya con esto te doy la palabra, Rosalba, más adelante la Santa Sede nos habla de la centralidad de la persona. Nos dice que esto implica una creciente conciencia de nuestra naturaleza humana general, de la dimensión trascendente de la existencia humana, así como del respeto por el cuerpo humano en su feminidad y su masculinidad. Vuelve sobre el respeto de la diferencia sexual la Santa Sede. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la ideología de género es, vamos a decir así, un arma de destrucción de la misma naturaleza y que al final los que sufren, vamos a decir así, los que son víctimas de esta arma de destrucción, que es la ideología de género, van a ser las mismas personas que adhieren a esta ideología, adolescentes, a veces hasta niños. Y esto la verdad es que duele. Te doy la palabra, Rosalba, en estos 2 minutos que nos quedan. Bueno, en estos 2 minutos que nos quedan, viene la declaración de la Santa Sede frente a lo que tú nos estás diciendo. Ella nos dice, cualquier referencia a género, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas se ha de entender de acuerdo con el uso común y generalmente aceptado de la palabra género, basado en un criterio biológico. Así. Identidad masculina, identidad femenina. Niega la relevancia del sexo biológico masculino y femenino, la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces, volvemos al inicio del programa, niega la trascendencia de la persona humana, porque parece que el sexo es creado por el hombre y cuando el hombre nace, nace ya con un sexo definido por el creador. Es toda esa situación que nosotros vemos en las diferentes presentaciones que van, por un lado, va la escritura, ¿no? Pero por el otro va el sentido, ¿verdad? Que queremos que los demás entiendan para que nuestra ideología, que quiere tener un marco universal, se imponga, porque es una imposición lo que quieren hacer. Y estos términos, promoción en lugar de empoderamiento, el empoderamiento como que arranca y bueno, eso está muy bien, vamos a empoderarnos, pero un momentico, es la promoción del hombre y que se ha de tener con la promoción de la mujer como seres complementarios para desarrollar un plan definido por Dios creador. Así es.
hablar de empoderamiento a veces hablar de lucha prácticamente, es un Ajá, término que tiene un contexto de lucha. En cambio, hablar de promoción de complementariedad es hablar de saber apreciar la diferencia y el don que puede ser el otro para mí. Esto, queridos amigos, nos pone en una relación, vamos a decir así, cordial respecto al otro sexo, una relación amorosa respecto al otro sexo y no una relación de lucha, de victimismo, de, vamos a decir así, de amenaza, ¿no? Y ya para terminar, queridos amigos, uno podría decir, bueno, ¿y qué dice el Papa? Pues nuestro Papa, el Papa León XIV, en sus pronunciamientos, es bastante claro, ¿ok? Es bastante claro y nos vuelve a repetir la doctrina que nos dejó Jesucristo a través de su Santa Madre Iglesia, de la cual la Santa Madre Iglesia es depositaria. La Santa Madre Iglesia no puede cambiar doctrina. La Santa Madre Iglesia simplemente transmite la doctrina enseñada por Cristo. Y dentro de esa doctrina enseñada por Cristo, León XIV ha repetido de forma clarísima al hablar del matrimonio que es una institución natural que se da entre un varón y una mujer. Hablar de otro tipo de uniones no es hablar de matrimonio como tal. Entonces, queridos amigos, esto para que nos quede claro a través de estos dos programas, qué es la Agenda 2030 y los riesgos y lo peligroso que es la Agenda 2030. Rosalba, gracias por habernos acompañado. gracias al Señor por hacerlo posible. Gracias, Rosalba. Queridos amigos, si este programa les ha gustado, recuerden, denle like, compartan, dejen su comentario y si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.